Que el Señor les bendiga grandemente a los valientes. A los valientes. Hacía frío, había agüita, pero damos gracias al Señor porque podemos estar acá reunidos en torno a su presencia. Quiero invitarle a que pueda buscar en su Biblia, si es posible. El mensaje del día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13. Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13. Así como está sentadito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos lectura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos estuvieron en la confraternidad? No la confraternidad, en el aniversario de la unidad de pastores este año. Yo sé que estuvo mi pastor Jorge, mi pastor Miguel Figueroa y paré de contar. Porque ese día compartí este mismo pasaje. En la predicación de ese día compartí ese mismo pasaje. Pero el día de hoy está dentro de un contexto distinto, nos vamos a enfocar en algo distinto, pero necesariamente vamos a pasar por algunas cosas que creo que son realmente importantes e interesantes que usted y yo podamos conocer. Cuando se ha fijado usted cuando a una persona le apasiona un tema y usted no hace más que mencionarle ese tema, y la verdad es que a mí no me gustaría mucho hablarle de artes marciales a mi hermano Israel, porque empieza ligerito a hablar de ese tema y uno que no entiende nada queda todo ahí colgado. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hay cosas que nos apasionan y cuando tocamos determinados temas, esa pasión se nos deja ver. La verdad es que hay cosas que yo no puedo dejar de mencionar en este pasaje, que también fueron mencionadas en esa ocasión cuando compartí este mismo pasaje. Pero tengo que partir haciendo el paréntesis de que seguimos con la serie de mensajes como Pedro. ¿Cuántos no están en esos mensajes? ¿Sí? ¿Participado como Pedro? Como Pedro 1, como Pedro 2, y ahora vamos como Pedro, tercera parte. Esta es una saga más larga que la del Señor de los Anillos, se lo aseguro. Así que acomódese, pero el día de hoy no va a ser tan largo, no se preocupe. Solamente vamos a ver este aspecto. Vamos a ver el aspecto de Pedro como el revelado, que suena bien, ¿eh? Pedro el revelado. Entonces, vámonos al pasaje. El versículo 13 en adelante nos menciona un instante donde Jesucristo va llegando a la región de Cesarea de Filipo y tiene una pregunta para sus discípulos, y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y esa es una pregunta que puede parecer significativa hasta cierto punto. Y los discípulos comienzan a entregarle quizás el testimonio, a lo mejor los buenos testimonios, porque Jesús era, claro, su maestro, y a lo mejor no estaban con la intención de entregarle un mal informe. Entonces comienzan a decirle, algunos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, o alguno de los profetas. Pero de que eres un profeta, la gente te tiene por un profeta. Lo podríamos resumir en una frase. Pero Jesucristo sigue con otra pregunta que es realmente importante. Cuando le dice a sus discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué? Porque hoy mismo podríamos preguntar y el maestro podría decirnos: ¿qué dice la gente que soy? Y nosotros podríamos a lo mejor responder que hoy para la gente, hoy para algunos es un ¿cómo se dice? Para algunos es un comunista, ¿sabía usted? Que para algunos Jesucristo es un comunista, es un revolucionario. Para algunos es un gran hombre, un gran pensador, un gran judío, un gran personaje. Para otros es un personaje irrelevante. Incluso para algunos dirán que a lo mejor ni siquiera existió realmente, sino que es
Es un mito de los judíos, o más bien dicho, un mito del cristianismo. Pero la pregunta más importante para Jesús en ese momento no fue tanto qué es lo que la gente decía, sino qué es lo que sus discípulos decían. Y de igual manera para nosotros, la pregunta importante que el Señor nos puede hacer es ¿qué decimos nosotros de nuestro Señor? Eso es lo realmente importante, porque el mundo que no ha conocido la misericordia, el amor que usted y yo hemos conocido, que no ha visto sus milagros, que no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, pueden decir eventualmente cualquier cosa, lo que se les venga en gana. Pero usted y yo que hemos conocido la mano del Señor, usted y yo que un día le reconocimos como nuestro Señor y Salvador personal, debemos tener un discurso distinto de lo que la gente pueda decir. ¿Me dice amén? ¿Qué es lo que dice usted que es su Señor? A lo mejor usted en este momento está pensando, y si el pastor Miguel a mí me pregunta, ¿qué diría? Que es mi sanador a lo mejor, que es mi proveedor, que es mi compañero fiel, que es, no sé, póngale usted ahí la frase que es para usted, porque ciertamente yo le puedo decir Dios a través de la Escritura es esto, es aquello, es lo otro, pero Dios también no es solamente un cúmulo de letras guardadas en un libro, sino que nuestro Señor es real, es vivo en cada uno de nosotros. Y nosotros lo vivimos en cada etapa de nuestra vida. Y eso es lo realmente importante, porque muchas veces, estando incluso siendo creyentes, estando dentro de una iglesia, muchas veces nuestro testimonio no es del todo favorable. Porque aunque decimos que el Señor puede ser tal o cual cosa, porque aunque podemos cantar que Él es el Todopoderoso, muchas veces no tenemos la fe suficiente en Él. Porque cantar que eres todopoderoso es fácil, es cosa de aprenderse un poco la letra. Ni siquiera hay que estar entonado, porque a lo mejor entre todos nosotros suena bien igual. Nos camuflamos entre el resto, ¿verdad? Yo le pregunté a alguien, ¿y por qué no canta? Y dice, no, que yo no canto bien, si en el resto canta. O sea, en medio de la congregación ahí pasó piola. Pero a lo mejor cantar con un micrófono en mano podría notarse aquellas desafinaciones como las desafinaciones que me doy yo, que se notan, porque estoy con el micrófono. Entonces, por ahí es fácil aprenderse la letra y decir, eres todo poderoso. Pero realmente creer de que nuestro Dios es todopoderoso, lo demostramos en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, cuando usted y yo estamos confiados de que Dios va a sanar, confiados de que Dios va a proveer, confiados de que Dios va a abrir puertas, confiado de que Dios, si está cerrando una puerta, es porque va a abrir otra de mayor bendición. Entonces es ahí donde nosotros mostramos realmente qué es lo que creemos de nuestro Señor. Y esa es una pregunta realmente importante, pero el día de hoy no nos convoca esa pregunta, sino que nos convoca otra cosa. Luego de que Jesús pregunta, versículo 15, y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, aquí está nuestro personaje central de esta serie de mensajes, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto, Pedro. Lo hiciste súper bien. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro el revelado. Pedro el revelado. Aquí hay una disputa teológica respecto de quién realmente es la piedra sobre la cual, porque más adelante va a decir, versículo 18, si me acompaña, por favor, mi hermana Susana está súper bien el día de hoy, reemplazando a nuestro hermano Francisco. El versículo 18 dice, y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Un pasaje que usted y yo ya conocemos de sobremanera. Entonces, cuando el Señor nos habla de este pasaje maravilloso, y en el versículo 18 le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí hay una controversia que mencioné esa ocasión cuando compartí el mismo pasaje, que hay tres posturas. Una, la postura católica, que dice que la roca sobre la cual la iglesia es edificada es Pedro, como primer papa.
Entonces, como Pedro, como primer papa, la roca de la iglesia vienen a ser también los sucesores de Pedro dentro del papado. La verdad es que esa es la postura menos válida que nosotros podemos encontrar a la luz de la Escritura, no porque nos pongamos la camiseta de la fe que usted y yo profesamos, sino porque realmente no tiene mucha sustancia, no tiene mucho apego a la Escritura. La otra postura es decir que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca sobre la cual su iglesia es fundamentada. Y eso estaría muy bien en armonía con otros pasajes donde también el apóstol Pablo va a decir de que Jesucristo era la piedra desechada, pero vino a ser la piedra angular. Entonces sí tiene mucho sentido, pero también tiene mucho sentido otra postura, que es cuando Jesucristo le dice, tú eres Pedro, que es una piedra pequeña, y sobre esta roca, que a lo mejor no se está refiriendo sobre sí mismo, sino que se está refiriendo a la declaración que Pedro ha hecho. Y eso también tiene bastante sentido, porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso cobra fuerza en la persona que lo cree. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que toda la humanidad fuera salva. Pero ¿quiénes serán salvos? Aquellos que creen en Jesucristo. Entonces, para que pueda haber salvación, no es suficiente que Cristo sea todo lo que dijo que es, Hijo de Dios. No es suficiente que haya muerto en la cruz del Calvario y haya resucitado al tercer día y esté sentado a la diestra de Dios Padre, sino que es necesario que nosotros creamos en Jesucristo para alcanzar aquella salvación. ¿Me sigue, verdad? O sea, Cristo es Señor, sigue siendo Señor. Pero para que usted y yo podamos ser salvos, nosotros necesitamos creer en Cristo. Entonces, muy probablemente también Jesucristo haya dicho sobre esta roca, sobre lo que tú has dicho, Pedro, sobre esta fe, sobre esta declaración, es que edificaré mi iglesia, porque el ser parte de la iglesia nos hace ser parte de la iglesia el hecho de creer. Por eso que estamos aquí reunidos, porque tenemos una fe en común, porque creemos en el mismo Cristo, en el mismo Señor. Y eso es lo que nos hace parte de la iglesia. Entonces también puede ser muy válido de que la roca es la declaración que Pedro hace. Una declaración que usted y yo hemos hecho quizás muchas veces y que las hemos hecho con quizás diferentes palabras, pero con igual convicción. Y eso ha permitido que usted y yo seamos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos se sienten parte de la familia de Dios? Amén. ¿Sabe que yo a veces visito a mi tío, el obispo Abraham Jaque, que en realidad es primo de mi papá, pero le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto. Y él siempre habla de que los Figueroa y de que los Jaque y que los Figueroa, así como que habla así como de los apellidos, como que fuéramos de alta alcurnia, una cosa así. Y en realidad no lo es, pero sí tenemos ciertas características, ciertas cosas en común, y que yo creo que la mayoría de nosotros, de la familia, nos enorgullecemos de ese tipo de cosas. Tenemos también nuestros defectos, somos tosudos, malos para el médico, el pastor ya ha dicho muchas de esas cosas otra vez. Somos porfiados también. Usted tiene que seguir esta receta, tiene que tomar estos medicamentos y tiene que tomarlo hasta ahora. Como que a ese tipo no sé, como que no le hacemos caso. No mucho caso. Por supuesto que no es algo bueno. Entonces tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Pero como que siempre yo lo escucho hablar a él y como que nos enorgullecemos en alguna medida de la historia, de quiénes somos, de cómo somos, etc. El comentario quizás no es muy relevante, pero la aplicación sí lo es, porque usted y yo somos parte de la familia de Dios. Y si muchas veces nos enorgullecemos de ser, no sé, González, de ser Jaña, de ser Vega, de ser Figueroa, de ser Escobedo, de ser Vadillo, algún otro apellido que se me olvide. Si nos enorgullecemos de eso, ¿cuánto más nos debemos enorgullecer de que somos parte de la familia de Dios? De que somos del linaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y que además hemos sido injertados. Hemos sido injertados porque usted y yo no llevamos la sangre de Jesucristo literal, pero sí llevamos ese mismo Espíritu Santo que Él nos ha regalado para usted y para mí en nuestro corazón. Ese nos llena cada día, ese nos impulsa cada día no solo a alabar a nuestro Señor, sino también a tener esas batallas que tenemos diarias de cambiar nuestra actitud para agradar al Señor que nos llamó. Entonces usted y yo debemos sentirnos orgullosos. Muchacho, joven, por ahí hay algunos adolescentes.
Debemos sentirnos orgullosos del Dios que nos ha llamado. Debemos sentirnos orgullosos de la familia de la fe a la cual pertenecemos. Ustedes que no, yo soy agnóstico porque está muy común en el colegio. No, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy evangélico. ¿Cómo dijo? Evangélico. Y por ahí salen esas frases, no, que mi papá me lleva. Acompaño a mi mamá para que no vaya solita, pobrecita ella. Yo le llevo la Biblia en la mano, que ya una Biblia grande, pesada. ¿Cuántas veces quizás nos vimos enfrentados en un momento? Aquí hay algunos que ya tenemos algún tiempo, pero que nos vimos enfrentados a esa disputa o más bien dicho, a esa situación de que nos molestaban por ser creyentes, por ser evangélicos, por ser canutos. Y eso sigue pasando y pasará en los trabajos y pasará en todo orden, en todo nivel. Nuestros muchachos, ya muchos de los nuestros han ido a la universidad y nuestros niños, nuestros adolescentes irán a la universidad. Por eso que es importante que los podamos preparar de la mejor manera para que ellos puedan defender su fe. Puedan defender su fe a otro nivel también, a un nivel intelectual, a un nivel racional, para que, como lo dice el apóstol Pedro en su epístola, estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Porque muchas veces no estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe. De ahí sale la palabra apología en el original griego. Debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Que cuando se nos demande de razón de ella, no solamente digamos, no, que el pastor dijo, que yo sentí que era así, sino que podamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. El evangelio, hermanos queridos, sobre todo para aquellos que somos padres de jóvenes que están creciendo, el evangelio no es algo irracional, sino que también nuestra fe tiene fundamentos poderosos y tiene razones. El problema es que muchas veces nosotros no los conocemos y nuestros hijos no están preparados y llegan a la universidad y se confrontan con corrientes de pensamiento, con gente que está quizás en sus principios equivocada, pero que tiene fundamento. Y muchas veces los hijos nuestros no los tienen. Por eso que en nuestra congregación va a comenzar un extraordinario trabajo con los niños, porque necesitamos que ellos estén formados. Queremos que ellos vayan a la universidad, pero no los queremos perder ahí, sino que queremos que ellos ganen a otros ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me entusiasmó eso, no sé si a usted, pero me entusiasma eso de verdad, porque la fe tiene razón, pero debemos manejarla. Por eso que muchas veces nos escondemos de los testigos de Jehová, porque no estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Ahora yo también lo entiendo, a lo mejor yo tengo un poquito más de herramientas, pero de repente estoy ocupado para estar presentando defensa de la fe, no y que pasan tan seguido. Entonces necesitamos usted y yo sentirnos orgullosos de la familia, de la fe a la cual pertenecemos, de la cual somos. Usted y yo somos hijos de Dios, somos parte de este reino de los cielos que ha sido establecido en base a nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, y usted y yo al creer en Él, somos parte de esta familia maravillosa. Vamos ahora con Pedro. Pedro es el revelado. Pedro es el que dijo la frase extraordinaria, la frase para el oro, para el recuerdo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos comentaristas antiguos dicen que lo más probable es que los demás discípulos hayan ovacionado a Pedro. ¡Wow! Bien, Pedro, te pasaste, Pedro, como el alumno que levanta la mano y dice una respuesta correcta y dice, bien, bien, Samuel. Sí, esa misma era. Muchos de los discípulos que estaban ahí alrededor tienen que haber ovacionado a Pedro. Bien, Pedro, súper, Pedro. Te pasaste, Pedro. Pedro, el revelado. Pero resulta que Pedro, en este mismo pasaje que nosotros tenemos acá, capítulo 16, a partir del versículo 21, no se los voy a leer, se los voy a relatar para ir avanzando más rápido. Son 2 versículos, los vamos a leer. 21, por favor, mi hermana Susana, si me ayuda. 16, 21 dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿usted está siguiendo la lectura ahí? Entonces, ¿quién? El revelado, al que ovacionaron los demás discípulos, al que el Señor Jesucristo le dijo,
Pedro no te lo reveló carne ni sangre. El mismo Pedro. Estamos en el mismo capítulo. Estamos en la misma escena, minutitos más tarde. Y le dice, entonces Pedro, tomándole aparte, llamó al maestro y dice, ven para acá, maestro, ven, dame un minutito. Dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Mire, Pedro, el revelado, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como el chavo, cuando le daba la chiripiolca. Como dice nuestro pastor, ¿qué le dijo Jesucristo? En latín, o paso, o piso, o monsato. Me gusta cuando dice eso el pastor, me emociona. Apártate de mí, Satanás. Bueno, ¿en qué estamos? ¿No era el revelado? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa Pedro de un momento a otro a ser revelado? No te lo reveló carne ni sangre. Esto no fue tuyo, Pedro. Esto te lo dio Dios mismo. ¿Ah? Y eso nos pasa a nosotros. Nos pasa de que muchas veces somos instrumentos de Dios. Y podemos cantar bonito. Y podemos predicar bonito. Y podemos dar un lindo consejo. A lo mejor al final de la reunión un hermano está problemado. Y usted se acerca, lo abraza, le da una palabra. Y es instrumento del Señor mismo para traer consuelo. Y después vamos de camino a casa. Algo se nos olvidó. Y nos transformamos de ser instrumentos del Señor a ser instrumentos del enemigo. ¿Le ha pasado? Porque a Pedro le pasó. Entonces, en una misma escena, Pedro el revelado, Pedro el usado por Dios, Pedro el instrumento divino, pasa a ser Pedro el instrumento de Satanás. ¿Sabe cuál es la lección que usted y yo debemos obtener de esto? De partida nosotros ya sabemos que a través de esta serie, de que Pedro tiene más cosas en común con nosotros que las que a lo mejor usted y yo nos imaginábamos. Porque Pedro es una persona totalmente normal, común y corriente, solamente que creyó en Dios, que creyó en el Señor Jesucristo y Él le tomó y le usó para su gloria. Igual que usted y yo. Somos personas comunes y corrientes, con errores, con defectos, con virtudes también. Pero que si usted y yo le creemos al Señor, Él nos toma y nos usa para su gloria. Pero no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, porque así como el Señor muchas veces nos usa para llevar una palabra de bendición, si nos descuidamos, si pestañamos por un segundo, nos podemos estar transformando en un instrumento del enemigo. Perdóneme esta expresión folclórica. No nos creamos el cuento. Que a lo mejor sí el Señor nos usa. A lo mejor como Pedro, el revelado. A lo mejor sí, a veces la gente nos puede reconocer. Cuando somos predicadores, cuando somos coordinadores, cuando somos músicos, a veces uno baja y el hermano, la hermana le dice, qué linda palabra, qué hermosa palabra. Y dice, oh, lo estoy haciendo bien parece, estoy como Pedro, el revelado. Pero no nos dejemos engañar. Debemos estar atentos, porque en un abrir y cerrar de ojos no nos podemos dar cuenta y ser instrumentos del enemigo. Pastor, ¿qué significa esta palabra? Debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Debemos ponernos al servicio del Señor. Debemos disponernos para trabajar en su obra, pero no se nos debe olvidar de que somos frágiles, como Pedro, y que en cualquier momento usted y yo podemos encontrarnos haciendo cosas mal, siendo no de bendición para nuestra familia, porque a veces somos de bendición aquí y en nuestra casa somos de bendición. Aquí usted ve al pastor Miguel Jr. tocando, alabando, predicando y en la casa, ¿cómo es? Les dejo tarea para la casa. Pregúntenle a la pastora al final. Pregúntenle a los niños. Oh, no, dice la Antonella. Por favor. Say with me, please, Jesus. No, estoy en inglés ahora, ¿ves? ¿Se fijan? Porque tenemos nuestro lado humano.
y debemos procurar guardar ese equilibrio, dejarnos que el Señor nos use, pero también mantenernos en conexión con su presencia para que no sea cosa de que Satanás nos utilice para hacer de bendición, o sea, para hacer de maldición para otros. Porque así como entregamos una palabra de bendición, en un momento determinado podemos entregar una palabra que puede herir a alguien. Así como yo puedo dar un mensaje y a lo mejor una persona va a ser edificada y va a decir, esta es la iglesia donde me quiero quedar. También puedo entregar una palabra maldicha sin, por supuesto, la dirección del Espíritu y a lo mejor decir una palabra que va a hacer que alguien no quiera venir más a la casa del Señor. Debemos estar atentos, debemos estar apercibidos. No nos creamos el cuento, porque así como el Señor nos usa, hay otro que también quiere usar nuestro carácter, nuestras palabras, no para bendecir, sino que para destruir. Con esta palabra y este mensaje de advertencia, nos terminamos la tercera etapa, la tercera parte de Como Pedro. Le invito a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor.